Nos encontramos una vez más desde las pantallas de YouTube y Facebook transmitiendo, ya que todavía no podemos estar haciendo cuerpo, asamblea en el templo. Nos encontramos una vez más transmitiendo la palabra del Señor a todos aquellos que están conectados y esperando que la palabra de Dios pueda ser predicada desde este lugar. El tema de hoy le vamos a llamar la soberanía de Dios. Creo que es importante en estos tiempos recordarle al pueblo de Dios que a través de los tiempos Dios ha puesto en acción su carácter soberano sobre su creación. Por eso en este tiempo es importante que nos recordemos que Dios es soberano. El tema de hoy se llama la soberanía de Dios. Esta soberanía no debe ser argumentada o discutida por ningún ser creado, sino simplemente aceptada. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano significa que Dios hace lo que hace sin preguntarle a nadie y sin pedirle permiso a nadie, porque Dios es soberano. Ahora, Isaías dice de la siguiente manera, Isaías 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y aquí es donde esta frase refleja la soberanía de Dios: y haré todo lo que quiero. Esta escritura es muy importante recordarla, porque aún en los tiempos antiguos Dios ha manifestado su soberanía. También en Daniel capítulo 4 versículo 32, desde el versículo 34 al 37, hablamos del rey Nabucodonosor, un rey que era orgulloso, era una persona soberbia, pero al final de sus tiempos, en el versículo 34, aún el más soberbio, uno de los más soberbios y altivos y orgullosos que han existido y que la Biblia los menciona, era el rey Nabucodonosor. Pero al final de sus tiempos, en el versículo 34 del versículo 4 dice: mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. Mire lo que reconoció Nabucodonosor. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo que algo de esto hoy estamos viviendo. Los altivos, los soberbios, los que en algún momento piensan que pueden hacer y deshacer y nada va a pasar. Es importante que aprenda el mundo a humillarse delante de Dios. Si lo hizo Nabucodonosor, lo puede hacer cualquier persona que habite el planeta Tierra en este momento. Estas escrituras que hemos hablado mencionan dos cosas importantes. Uno, que hago lo que yo quiero. Y Nabucodonosor reconoce también que Dios es soberano y Dios hace todo
lo que Él quiere hacer. Otra escritura más, Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Escuche bien este versículo. Mencionamos 2 versículos del Antiguo Testamento, pero este tercero es del Nuevo Testamento, y Pablo le escribe a la iglesia de Efeso diciéndole, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace las cosas, o Dios en algún momento en su soberanía permite que ciertas cosas pasen para cumplir un propósito, establecer su voluntad. Creo que también Job en el capítulo 42, versículo 2, todos sabemos las cosas que vivió Job. Y una de las cosas que Job reconoció al final de sus tiempos fue en el versículo 2 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No importa cuántas millones de personas hayan sobre el planeta Tierra. La Biblia dice que Él conoce los pensamientos de cada persona, de tal manera que antes de que el hombre piense hacer algo, Dios ya lo sabe. Dios es en su carácter, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios no está aprendiendo nada porque Él lo sabe todo desde el principio. Dios no tiene principio ni tiene final. Él es eterno. Los finitos, los que tienen un principio y tenemos un final, somos nosotros. Por lo tanto, Job también determina y dice, yo conozco que todo lo puedes. Esta es una conclusión a la cual todo ser humano debe de llegar en estos tiempos. Que la humanidad, que el mundo, su pueblo también pueda decir, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, esta es la voluntad definitiva de Dios. En muchos pasajes de la Biblia, Dios estableció su voluntad soberana o definitiva. Quiere decir que Dios no la iba a cambiar. Dios no iba a cambiar su parecer. Por eso es necesario que oremos a Dios. Puede ser que hayan cosas que están en la voluntad soberana o en la voluntad definitiva de Dios. Muchas veces no lo sabemos y por eso la iglesia ora para asegurarse de que si algo Dios estaba planeando hacer, no lo dejará de hacer porque faltó una oración. Porque nuestro deber es orar, pero en definitiva quien tomará la última palabra es Dios. La voluntad soberana de Dios consiste en que nada en este mundo sucede sin que Dios dé permiso y permita que suceda. En otras palabras, nada ocurre en este planeta Tierra sin que Dios dé el permiso que ocurra. Muchas veces es doloroso, muchas veces no lo entendemos porque nuestra mente finita, nuestra mente que no puede entender la mente de Dios, porque nos quedamos cortos, porque Dios va más allá de nuestro entendimiento, no lo entendemos. Y algunos que están viendo esta programación, algunos que están viendo esta transmisión en vivo, podrían pensar y decir, y argumentar algunas cosas, pero no nos corresponde al ser humano, al ser creado, argumentar o mucho menos murmurar de lo que Dios ha dispuesto. Simplemente nos corresponde orar. Esta comprensión de la voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que sucede en este mundo. Porque muchos piensan que la voluntad soberana de Dios es que Dios hace todo lo que sucede. No siempre Dios está involucrado en todo lo que sucede. Dios permite que sucedan por algún motivo, por alguna razón, por algo que en medio de lo que Dios permite nos quiere enseñar. Por el contrario, esto reconoce que porque Dios es soberano, Él debe dar permiso
o permitir que pase lo que está pasando. Ahí es donde la iglesia en estos momentos debe ponerse de pie. Ahí es donde la iglesia debe afirmar su fe y decir, si está pasando algo, es porque Dios, el soberano de la tierra, ha permitido que pase. Por lo tanto, nosotros esperamos, oramos, si es que hay alguna razón por la cual orar y clamar a Dios para que Dios tenga misericordia, establezca su gracia y su misericordia sobre nosotros. Pero nada de lo que ocurre en el planeta Tierra ocurre porque se le dio la gana a alguien que ocurriera. Dios da permiso y permite que pase lo que está pasando. ¿Dónde debemos estar nosotros parados y preguntando? Mucha gente se pregunta, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Y algunos preguntan, ¿por qué está pasando esto? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué está pasando esto? La pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué está pasando esto? Esta sería la pregunta. ¿Para qué está pasando esto? Reconocemos que lo que la Biblia dice es lo que dijo Job en el capítulo 42:2. Yo conozco que todo lo puedes. Y hoy la iglesia puede reconocer y decir, Dios todopoderoso, soberano, reconocemos que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La lección en esta época es inédita. En esta época es inédita y nos sorprende. Pero no es la primera vez que Dios permite algo similar. Dios quiera que todos en este mundo aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué es importante conocer la voluntad absoluta o la voluntad soberana o la voluntad de Dios? Porque cuando conocemos la soberanía de Dios, esto nos ayuda a entender los tiempos, a entender las circunstancias, nos ayuda a ser eficaces en la oración y nos ayuda también a esperar en Dios. Algunos ejemplos. Vamos a ir hasta Éxodo, capítulo 7, versículo 1 al 6. Encontramos un ejemplo de lo que les estoy hablando, de la soberanía de Dios. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 7 del 1 al 6. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he puesto, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será su profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero mire que este versículo 3 me llama mucho la atención. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Volvamos al versículo 2 y 3. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero ahí el versículo 3 dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Yo me pregunto, ¿quién endurecerá el corazón de Faraón? Dios mismo. Cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios y no entendemos la soberanía de Dios, pudiéramos argumentar muchas cosas de estos 3 versículos primero y pudiéramos decirle a Dios, Dios, tú me envías a hablarle a Moisés. Tú me envías, Dios. Moisés pudo haber pensado de esta manera. Dios, tú me envías a hablarle a Faraón. Pero lo que yo le voy a decir, tú mismo has dicho que vas a endurecer su corazón. Señor, ¿por qué me envías a hablarle algo si tú sabes que no me va a oír? Porque tú vas a endurecer el corazón. Mire lo que dice el versículo 4. Y Faraón no os dejará ir.
Yo no sé usted, pero si no estamos claros de a lo que Dios nos está llamando y no estamos claros de la voluntad de Dios y no queremos vivir en la voluntad de Dios, entraríamos en conflicto en cualquier circunstancia que vivimos cuando Dios nos ha dicho algo. Y Faraón no os oirá. Señor, pero ¿cómo es eso? Tú me mandas a hablarle a Faraón y tú me dices que tú mismo endureces el corazón para que no me oiga. Yo entraría en un conflicto. En la humanidad, en lo humano, todos entramos en conflicto. Cuando Dios de repente te dice, haz esto, pero yo voy a hacer esto. ¿Sabe? Dios estaba en control. Y Moisés y Aarón, lo único que hicieron fue decir, vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer a Dios. Suena un poco difícil entender que Dios te mande a alguien a hablarle y decir, tú vas a ir, pero yo voy a endurecer. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios es soberano. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Versículo 6. Y es algo que todos en este tiempo debemos de hacer y debemos de imitar a Moisés y a Faraón. Y lo que dice el versículo 6 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Lo peor que alguien puede hacer es entrar en argumentos, es entrar a tratar de analizar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Lo único que nos toca hacer es obedecer y esperar en Dios. Esperar que Dios hará lo mejor que Él puede hacer para su pueblo. Él es soberano. Y ahí la iglesia se para firme y decirle, Dios, tú eres soberano. Esperamos en ti. De nada hubiese servido orar en ese momento y decirle, Dios, ablande el corazón de Faraón y que Faraón ablande su corazón para oírnos. Porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. Orar para que Faraón oyera era contrario a la voluntad de Dios. Mire lo que dice, todos sabemos la historia de Jonás. Una historia muy típica. Todos sabemos la historia de Jonás. Dios lo manda a Nínive para que predique la salvación, que se vuelvan a Dios. Jonás no va y Jonás se va a otro lugar. Y todos saben lo que ocurrió. Se produjo una gran tempestad por causa de Jonás en el barco. Dios produce una gran tempestad. Y dice que al final Jonás termina en el estómago de un pez muy grande. Orar pidiéndole a Dios que detuviera la tempestad era una oración vana. Porque hay una tempestad que la había producido Dios en ese momento. Y decirle a Dios, Señor, en tu nombre quita la tempestad que tú has hecho, no tenía sentido tampoco. Pero dice la Escritura en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchos han preguntado cuánto tiempo durará la pandemia. ¿Cuánto tiempo durará la cuarentena? ¿Realmente durará el tiempo necesario? El tiempo en el cual aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos.
en medio de esta circunstancia que Dios ha permitido que pase a la humanidad, Dios tiene un plan, un propósito y está en control. La cosa no es preguntarnos por qué está pasando esto, sino preguntarnos para qué está pasando esto. Y que todos nos volvamos a Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás se arrepiente. Jonás sale del vientre del pez y sale a cumplir la voluntad de Dios. Hay muchos que como Jonás están huyendo de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Es cuestión de tiempo. Por eso hoy es importante volvernos a Dios y decirle: Señor, queremos hacer tu voluntad. Y poder decirle: Señor, yo sé que todo lo puedes y que no hay nada que se escape de ti. ¿Qué Dios tiene preparado? Pues Dios nos tiene preparados un tiempo en casa. Dios lo ha permitido así. Dios así lo ha querido. Solamente nos toca esperar en Dios. Para terminar esta reflexión, quiero que leamos 1 de Timoteo capítulo 6, 11 al 19, que dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida. Te mando delante de Dios, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Le voy a repetir este versículo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Creo que 1 de Timoteo 6, 11 al 19 detalla el panorama claro de lo que debemos hacer la humanidad en este tiempo. Número 1, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de todas las cosas que nos van a impedir agradar y vivir en la voluntad de Dios. Seguir la justicia. Este es tiempo de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De tal manera que, aunque estemos en casa, aunque muchos piensen que no tienen muchas cosas que hacer, ahí sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que peleemos la buena batalla de la fe y que echemos mano de la vida eterna. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Ahora es tiempo de guardar el mandamiento.
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento, que guardemos la fe, que guardemos nuestras convicciones, que permanezcamos firmes en la palabra de Dios, alabando, adorando a Dios, orando, leyendo la palabra del Señor, caminando en sus caminos, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos manda que hagan buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, pero que sepan que eso no les hará salvos, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que necesitan volverse a Dios. Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y este es el tiempo donde la iglesia debe de alumbrar. Este es el tiempo donde la iglesia es sal. Este es el tiempo donde la iglesia es luz. Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida, y que esta palabra haya puesto un ladrillo para edificar su espíritu. En el nombre de Jesús, gracias le doy por permitirme llegar hasta ustedes. Que Dios les bendiga, y que en otro tiempo que Dios nos pueda permitir estar congregados, estar juntos, hacer asamblea, hacer cuerpo, podamos llegar y decir: todos los que por mucho tiempo no nos pudimos reunir, aquí estamos. Y aún que hayan más personas que a través de nuestro testimonio personal o a través del testimonio del Evangelio de salvación de Cristo han podido venir y reconocer que son pecadores, que se han arrepentido y que son ahora parte de la familia de Dios. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Amén.